Hola amigos, en este vídeo vamos a aprender cómo crear y utilizar los triggers o disparadores en PLSQL. Antes de comenzar, agradecer a Jorge Sánchez, profesor del Colegio Salesianos Villamuriel de Cerrato, por facilitarnos sus apuntes. Vamos a comenzar con una breve introducción de lo que vamos a tratar en este vídeo. Se llama trigger o disparador al código que se ejecuta automáticamente cuando se realiza una determinada acción sobre la base de datos. El código se ejecuta independientemente de la aplicación que realizó dicha operación. De esta forma tenemos tres tipos de disparadores. Los triggers de tabla, que se tratan de triggers que se disparan cuando ocurre una acción DML sobre una tabla. Los triggers de vista, que se lanzan cuando ocurre una acción DML sobre una vista. Y los triggers de sistema, que se disparan cuando se produce un evento sobre la base de datos, ya sea en conexión de un usuario, borrado de un objeto, etc. Los triggers se utilizan para ejecutar acciones relacionadas con la que dispara el trigger, para centralizar operaciones globales, para realizar tareas administrativas de forma automática, para evitar errores y para crear reglas de integridad complejas. Cuando queremos crear un trigger debemos añadirle siempre para qué lo vamos a usar, bien ya sea para hacer un insert, un update o un delete. También debemos indicar cuándo se va a ejecutar. Puede ser before, after o instead of, es decir, podemos hacerlo antes de la consulta que vayamos a realizar, después o en lugar de la consulta. Y para terminar, el trigger solo nos queda indicar si es de instrucción, es decir, se ejecuta una vez por cada evento que lance el trigger, o de fila, que quiere decir que el código se ejecuta una vez por cada fila afectada. Dentro de los triggers tenemos dos tipos, triggers de instrucción y triggers de fila. En los triggers de instrucción, en la línea de cláusula de tiempo va primero cuando se va a ejecutar, before o after, y posteriormente el evento que da lugar a la ejecución del trigger, ya comentado anteriormente, insert, update o delete. En el caso de la instrucción update, el apartado off hace que el trigger se ejecute solo cuando se modifique la o las columnas indicadas. En la sintaxis, el apartado or permite asociar más de un evento al trigger. En los triggers de fila, la diferencia con respecto a los triggers de instrucción está en la línea referencing y en for each row. Esta última hace que se repita la ejecución por cada fila afectada en la tabla. El apartado when permite colocar una condición que deben de cumplir los registros para que el trigger se ejecute. El apartado de referencing es el que permite indicar un nombre para los valores y otro para los nuevos. Ahora amigos, vamos a hablar sobre las referencias new y all. Cuando se ejecutan instrucciones update, hay que tener en cuenta que se modifican valores antiguos all para cambiarlos por valores nuevos, new. La palabra new y all permiten acceder a los valores nuevos y antiguos respectivamente. El apartado de referencing de la creación de triggers permite asignar nombres a las palabras new y all. En la práctica no se suele utilizar esta posibilidad. Así, new.nombre haría referencia al nuevo nombre que se asigna a una determinada tabla, y all.nombre al viejo. En el apartado de instrucciones del trigger, el begin, hay que adelantar el símbolo dos puntos, a la palabra new y all. Serían $new.nombre y $all.nombre. Cuando se añaden registros, los valores de all son todos nulos. Cuando se borran registros, son los valores de new los que se borran. Para continuar, hablaremos sobre la sentencia if inserting, if updating e if deleting. Estas son palabras que utilizaremos para terminar la instrucción. Esto lo utilizamos en los triggers que se lanzan para varias operaciones, ya sea utilizando insert or update. Para ello podemos utilizar las sentencias condicionales if, seguidas de inserting, updating o deleting. Estas sentencias devolverán true si se estaba realizando la operación. A continuación, los triggers de tipo instead of se utilizan con las vistas. Una vista, que es una tabla celeste almacenada. En general se usan para mostrar datos, pero también podría servir para actualizar. Una vez creados y almacenados los disparadores que vamos a necesitar en nuestra base de datos, tenemos una serie de instrucciones que podemos utilizar en función de lo que necesitemos hacer con ellos. En primer lugar, la sintaxis drop trigger, seguido del nombre del trigger, nos permite eliminarlo de la base de datos. La sentencia alter trigger y el nombre del disparador, seguido de las palabras disable o enable, nos servirá para desactivarlo o activarlo cuando nos sea necesario. Por último, la instrucción alter table, seguida del nombre de una tabla, nos permitirá operar con todos los triggers que tengan relación con la misma, es decir, todos aquellos que tengan el nombre de esa tabla en el apartado on. En cuanto a las restricciones de los triggers, hay determinadas operaciones que un trigger no puede realizar, y son las siguientes. Para empezar,
un disparador no puede realizar ninguna operación de transacciones, es decir, commit, rollback, savepoint o setTransaction, ni tampoco podría llamar a ninguna función o procedimiento que las haga. No se pueden declarar variables del tipo long o long-raw, así que las referencias $new y $old no pueden hacer referencia a campos de estos tipos de una tabla. Por último, no se pueden modificar, aunque sí se pueden leer o hacer referencia a ellos, campos del tipo lob de una tabla. Habrá tablas sobre las que actúen varios disparadores y se hace necesario saber en qué orden se ejecutan. Para ello, al crear un disparador, especificamos cuándo se va a ejecutar. Esto afecta del siguiente modo al orden. Los primeros triggers que se ejecutarán son los before de tipo instrucción. En segundo lugar, los de tipo before for each row o por cada fila. En tercer lugar, se ejecuta la propia orden que desencadenó el trigger. Seguidamente, los disparadores de tipo after con nivel de fila. Y por último, los disparadores de tipo after con nivel de instrucción. Para finalizar, vamos a hacer referencia al problema que existe con las tablas mutantes. Una tabla mutante, en los triggers, es una tabla a la que se refiere el disparador en la cláusula on. No podemos hacer consultas ni instrucciones DML sobre una tabla sobre la que ya se ha comenzado a modificar, insertar o eliminar datos. Únicamente los triggers de fila no pueden acceder a las tablas mutantes. Los triggers de tablas sí. Para ello, la solución al problema suele ser combinar triggers de tabla con triggers de fila. Seguidamente, vamos a aplicar todo lo que hemos visto para crear un disparador. Lo que vamos a crear es un trigger que nos permita añadir de manera automática el ID al registro que estemos insertando en una tabla. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva secuencia de la que obtengamos el valor que vamos a insertar. A dicha secuencia la vamos a nombrar como nuevo ID de inmueble, que es el nombre de la tabla, y le vamos a indicar que debe de comenzar en el número 5000. Si ejecutamos este trozo del código, podemos comprobar que la secuencia se ha creado y queda almacenada. Y lo que tenemos que hacer ahora es crear el trigger. Para ello, la sintaxis es, como hemos visto, create or replace para que la cree. Y si ya existe, la reemplace, creo reemplace el disparador, create or replace trigger, seguido de el nombre que le vamos a poner, que en este caso va a ser inmueble, que nos describe que va a suceder al insertar un nuevo inmueble. Después de crear o reemplazar e indicarle el nombre, habrá que decir cuándo debe de ejecutarse. En este caso, el nuevo ID se debe añadir al registro antes de insertarse. De manera que before insert on la tabla inmueble.
Después de indicarle cuándo ha de ejecutarse, tenemos que decirle si es necesario que se ejecute solo una vez o para cada fila. En nuestro caso, el ID nuevo tiene que obtenerlo cada vez que se inserte una fila. Si vamos a ejecutar un procedimiento que inserte 16 nuevas filas, tendrá que obtener 16 nuevos ID. Tendrá que el disparador ejecutarse una vez por cada fila. Y por último, entre las líneas begin y end, tendremos que añadir las instrucciones que ha de ejecutar el disparador. En nuestro caso, el nuevo valor de el campo ID inmueble lo tendrá que obtener de la secuencia que hemos creado anteriormente, que se llama nuevo ID inmueble, y tendrá que obtener el siguiente valor de la misma. Con esto ya estaría. Si seleccionamos nuestro código y lo ejecutamos, veremos que el disparador ins inmueble se ha compilado y queda guardado en la base de datos. Vamos a añadir un nuevo registro. Como ejemplo, si se fijan, tiene la fecha de alta, el tipo de inmueble, el tipo de operación, todos los campos, exceptuando el que se va a añadir de manera automática. Si insertamos estos valores, se ha insertado una fila nueva en la tabla y podemos ir a ver los datos que hay en la tabla inmueble. Y si vamos al final del todo, veremos que la nueva fila se ha insertado con el valor en el ID inmueble 5000, que es el primero de la secuencia.